Hola, buenas noches a todos los que estamos aquí reunidos, ya sea presencialmente, ya por videoconferencia. Hoy la Academia Matritense del Notariado tiene el placer y el honor de recibir a don Moisés Barrio Andrés, que es verdaderamente un experto en la materia sobre la que va a disertar, que es la Carta de Derechos Digitales de España. Sin más, paso la palabra al secretario de esta academia, a José Aristónico García Sánchez, para realizar la habitual presentación de nuestro conferenciante. Buenas noches. El ilustrísimo señor don Moisés Barrio Andrés, nuestro conferenciante de hoy, puede presumir de su carta de presentación. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III, calificación sobresaliente cum laude. Es letrado del Consejo de Estado número 1 de su promoción y es profesor de Derecho Digital y director de posgrado en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense. Como letrado del Consejo de Estado, ha ejercido varias de sus secciones. En la primera, consultas de presidencia del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Presidencia, Relaciones con las Cortes, Política Interior y Función Pública. En la octava, Ministerio de Agricultura, Pesca, etc. Y ahora en la sección quinta, donde responde las consultas de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda y de los organismos reguladores, Banco de España, Consejo Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia. Además, tras la aprobación del Reglamento 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo referente al tratamiento y libre circulación de datos personales, ha sido nombrado por la Presidencia del Consejo de Estado delegado de protección de datos. Tiene también una brillante carrera docente. Comenzó la Facultad de Derecho de ICADE en el año 2007 como profesor asociado a la asignatura Historia de las Asambleas Políticas y luego lo fue de Derecho Administrativo 1 y 2. En la actualidad imparte docencia de posgrado en el Máster Universitario Acceso a la Abogacía y Máster en Legal Business Analytics en Legal Tech. Es profesor en el CEU San Pablo, en el Máster Universitario de Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información y en el Máster en Legal Tech. Y también en la Universidad Carlos III es profesor desde 2016 en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información. También lo es de la Universidad Complutense de Madrid y dirige su Escuela de Práctica Jurídica, el posgrado en Legal Tech y Transformación Digital. Es autor por ahora de 13 libros y monografías jurídicas y ha dirigido otros 5 libros colectivos. Entre los primeros citemos La Introducción al Derecho de las Nuevas Tecnologías, editado en México, Formación y Evolución de los Derechos Digitales, editado en Chile, Ciberdelitos, amenazas criminales del ciberespacio, editado en Buenos Aires, Fundamentos del Derecho de Internet, Internet de las Cosas, Manual de Derecho Digital. Estas editadas en España ya, en las primeras había una primera edición en la editorial Reus. Delitos, aspectos penales, procesales y de seguridad de los ciberdelitos. Ciberderecho, bases estructurales, modelos de regulación e instituciones de gobernanza de Internet, editorial Itiral Noblans. Derecho público a Internet, la actividad administrativa de regulación de la red y derecho público y propiedad intelectual, su protección en Internet. Como libros dirigidos, tiene uno que se llama Criptoactivos, retos y desafíos normativos, otro sobre el derecho de los robots, Legal Tech, la transformación digital de la abogacía y el derecho de los drones, en la editorial Voltes Clover, estos dos últimos. También ha participado en 32 obras colectivas
y es autor de más de 40 artículos académicos que no podemos ni enumerar. Tiene por añadidura otras titulaciones y méritos. Es máster universitario en investigación en ciencias jurídicas por ICADE, ISADE y Deusto, con acreditación de sobresaliente. Y ha obtenido otras excelencias de sitios tan prestigiosos como la London School of Economics o la Universidad de Harvard. Y aquí en España pertenece al grupo de expertos en ciberpolítica del Real Instituto Elcano. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es experto internacional en materia de derecho digital. Es miembro del grupo de expertos para la redacción de la Carta de Derechos Digitales de España. En 2018 ganó el premio ERATIC a la investigación jurídica en derecho digital. Y desde luego ha sido ponente y conferenciante en multitud de congresos, jornadas y encuentros en España, Europa y Latinoamérica. No sigo. Terminemos diciendo que es un lujo para cualquier institución, aun para las más acreditadas, contar con la participación del profesor Barrio Andrés para disertar en la consolidada cátedra de esta academia sobre un tema en el que es una autoridad internacional, la Carta de Derechos Digitales de España. Tiene la palabra. Con la venia, muchísimas gracias. Excelentísimas autoridades, presidente del Consejo General de Notariado, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, secretario de la Academia Matritense, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en esta ilustre corporación y, por supuesto, agradezco la invitación cursada por la Academia y por su alma mater, don José Aristónico. El objetivo de mi intervención es analizar el impacto y las consecuencias de la Carta. He organizado mi intervención en 6 apartados. El punto de partida, el reconocimiento de los derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? La regulación constitucional. El título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. La Carta de los Derechos Digitales. Y por último, ¿para qué sirve la Carta? El punto de partida es el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son todos los derechos humanos reconocidos y dotados de una garantía en la Constitución. Así lo hace el título primero de nuestra Constitución del 78, aunque hay normas constitucionales sobre derechos fundamentales en otras partes. Por ejemplo, el uso del castellano en el artículo 3 o el derecho al ejercicio de la iniciativa legislativa popular en el artículo 87. Como ustedes saben, los derechos fundamentales tienen una importancia capital en el Estado y en la teoría del propio derecho. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, porque garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de existencia. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la vida del artículo 15 o la libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 16. Y segunda, son un elemento fundamental del ordenamiento jurídico e imponen a los poderes públicos obligaciones, deberes o políticas públicas. Por ejemplo, regular el habeas corpus en el artículo 17 o disponer de una red de centros educativos públicos y gratuitos. También sabemos que su reconocimiento universal es un fenómeno relativamente reciente. Se produce con la aparición del Estado constitucional que se consolida en Europa con la Revolución Francesa, estudiada magistralmente por García de Enterría. Hasta la Revolución Francesa, los derechos de los ciudadanos solo se reconocían a clases sociales o corporaciones determinadas y privilegiadas. Pensemos, por ejemplo, en la lucha por el voto femenino o la libertad de comercio e industria. Doctrinalmente, hasta los siglos XVI y XVII no aparecen ensayos para asentarlos en la teoría filosófica que luego asumirá la práctica política. Recordemos aquí los ensayos de Wolff, de Locke, de Pufendorf, de Rousseau, de Kant, sin olvidar las aportaciones del dominico Francisco de Vitoria
y del padre Bartolomé de las Casas, o de finos juristas como Vázquez de Menchaca o Suárez. Jurídicamente, y con precedentes en algunas declaraciones inglesas y norteamericanas, el primer reconocimiento jurídico general lo hizo la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. No obstante, la declaración quedó mucho tiempo en papel mojado porque necesitaba del desarrollo del legislador ordinario. Luego, las declaraciones de derechos se incorporan a las constituciones y podemos distinguir dos partes: la parte orgánica, los poderes del Estado, y la parte dogmática, la tabla de derechos. Así lo expresó en términos clásicos que perduran hasta hoy el artículo 16 de la citada declaración, al decir en toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. El inicio del siglo XX nos trajo los derechos sociales en la Constitución alemana de Weimar de 1919 y en la española de 1931. Los crímenes de guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, llevaron a la ONU al reconocimiento y al respeto de los derechos en el ámbito internacional. Es la etapa de la internacionalización de los derechos. Como recordarán, aquí se sitúa la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, complementada en 1966 por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. A mediados del siglo XX se generaliza un sistema jurídico de garantías completas. Se produce con el establecimiento de los tribunales constitucionales y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También la Unión Europea asume este compromiso. Primero, en la jurisprudencia del hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Finalmente, se produce la regionalización de las declaraciones de derechos, con la Convención Americana de San José de Costa Rica de 1969 y con la Carta Africana de Banjul de 1981. En resumen, el reconocimiento de los derechos en las constituciones y luego en los convenios internacionales es fruto de un largo proceso histórico. Este proceso ha sido afirmado con lucha y violencia. Por eso, Thomas Jefferson escribió que el árbol de la libertad necesita, para su vida y desarrollo, ser regado con sangre de patriotas y tiranos. La próxima etapa es la nueva introducción de los derechos digitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos digitales? El concepto engloba los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales previstos en la Constitución o derechos de rango ordinario previstos en las leyes. Algunos dicen que es innecesario promulgar nuevos derechos porque defienden los derechos y libertades son los de siempre. Para estos críticos, una nueva generación de derechos es inútil porque pretenden que nada cambie. Ni la Carta tendría utilidad. Entonces, podríamos acabar ya la sesión de hoy e irnos a tomar un vino español. En mi libro Formación y evolución de los derechos digitales, he hablado de los derechos digitales como nueva generación de derechos en un doble sentido. Primero, para actualizar derechos tradicionales e identificar nuevas facultades en el ámbito de la sociedad digital. Por ejemplo, como lo reconoció nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 58/2018, el derecho al olvido dentro del derecho fundamental a la protección de datos. Y segundo, para reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido genuino en los textos constitucionales. Sería, por ejemplo,
el caso de nuevos derechos como el acceso universal a Internet, el derecho a la ciberseguridad, un nuevo derecho fundamental a la verdad para luchar contra las noticias falsas o un derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Les voy a dar un ejemplo. Hoy es necesario realizar muchos trámites y gestiones exclusivamente a través de Internet. Lo podemos realizar sin un derecho fundamental que asegure su disponibilidad en todo el territorio de España. Tenemos también un derecho a la seguridad física en el artículo 17 de la Constitución. Entonces, ¿deberíamos tener derecho a una ciberseguridad? Cuando somos víctimas de un ciberdelito, como un ciberacoso o una estafa, ¿deberíamos tener nuevos mecanismos de protección? ¿O deberíamos conformarnos con los lentos procesos judiciales de la era analógica? Recuerden ustedes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 está pensada para una delincuencia física marginal y que gira en torno a la autopsia del cadáver. ¿Qué sucede con el derecho a la igualdad con las llamadas personas aumentadas que tienen prótesis o implantes inteligentes? ¿Dónde queda aquí el concepto tradicional de persona del derecho civil? Por eso, muchos defendemos que la actual regulación constitucional es insuficiente. A ello voy a destinar el tercer apartado. La Constitución del 78 se refiere a esta materia en el artículo 18 cuarto. Dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El precepto, que está inspirado en la Constitución portuguesa de 1976, fue pionero en prever garantías sobre la entonces incipiente revolución informática. Recuerden que el ordenador personal aparece en 1981 e Internet, como hoy lo conocemos, en 1990. Y refleja, a mi juicio, una visión negativa influenciada por el libro de Orwell, 1984. Luego, la doctrina, la jurisprudencia y el legislador han reconocido el derecho fundamental a la protección de datos. ¿Qué es la protección de datos? Es un derecho fundamental reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que nos garantiza el control sobre nuestros datos personales y sobre su uso y destino para evitar un tratamiento ilícito o lesivo para nuestros derechos. ¿Cuál es su alcance? Como ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional 290-2000, es un conjunto de derechos que el interesado puede ejercitar frente al titular del fichero de datos. Son los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, derecho al olvido, portabilidad u oposición, que están regulados en los artículos 12 y siguientes del Reglamento Europeo de Protección de Datos y en los artículos 13 y siguientes de nuestra Ley Orgánica. Nada más. Por eso, algunos autores hemos defendido que esta cobertura es insuficiente para tutelar los riesgos y amenazas de la sociedad digital. Así ocurre en materias como la libertad de expresión, el comercio electrónico, la responsabilidad de las plataformas, el sistema educativo, las relaciones laborales, la administración electrónica, la robótica, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain o las neurociencias, entre otras. Por eso, creo imprescindible una nueva generación de derechos, los derechos digitales. Así ya ha sucedido en la historia. Los derechos no aparecen todos de una vez. De ahí la clasificación de las generaciones de derechos, a las que habría que sumar ahora una nueva generación, los derechos 5G o los derechos digitales.
Así también lo ha entendido nuestro legislador con el título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, al que me voy a referir a continuación en el apartado 4. En el año 2018 se estaba tramitando una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos a secas, para completar en nuestro ordenamiento las previsiones del entonces nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y sustituir también a nuestra ley orgánica anterior de 1999. En la tramitación parlamentaria se introdujo un nuevo título, el título 10º, titulado Garantía de los Derechos Digitales. Una importante novedad en los derechos comparados. Con su promulgación, España fue el primer país europeo en regular jurídicamente los derechos digitales y expresó el compromiso de España en el reconocimiento y garantía de los derechos digitales. ¿A qué responde el título 10º? Lo indica el legislador en la exposición de motivos, señalando dos aspectos importantes. Uno, que reconoce y garantiza un elenco de derechos digitales de los ciudadanos, y otro, que sería también necesario reformar la Constitución. Dice, una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir, entre sus prioridades, la actualización de la Constitución a la era digital y específicamente elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero en tanto no se acometa este reto, el legislador ordinario debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales. ¿Cuál es el contenido de este título 10º? Regula los derechos y libertades predicables de Internet, como la neutralidad de la red, el acceso universal, los derechos a la seguridad y a la educación digital y los derechos al olvido en búsquedas de Internet y redes sociales. También la portabilidad, el testamento digital, la desconexión digital en el ámbito laboral, la protección de los menores y también hay que destacar la garantía de la libertad de expresión y el derecho a aclaración de informaciones en medios digitales. Ahora bien, el título 10º es un primer paso en la materia de los derechos digitales. Como he analizado en otras publicaciones, adolece de buena técnica normativa. Sus contenidos a veces reproducen otros mandatos ya en vigor. En algunos casos, solo reconoce derechos programáticos sin garantías específicas, pero a mi juicio ha sido un paso muy relevante para actualizar nuestros derechos a la era digital. El siguiente paso ha sido la Carta de Derechos Digitales, a la que me voy a referir a continuación en el 5º apartado. Como todos ustedes saben, estamos inmersos en procesos de transformación digital que provocan cambios, nuevos escenarios, oportunidades, conflictos y también desazón en los ciudadanos. La sociedad pide que el derecho se adapte. La sociedad exige constituciones digitales o cartas de derechos digitales que incluso son propuestas desde organizaciones internacionales o la sociedad civil. En junio del 2020, nuestro gobierno creó un grupo de expertos, al cual pertenezco, para elaborar una Carta de Derechos Digitales para España. Frente a otras iniciativas, la Carta ha tenido una larga maduración. Y nuestra Carta ha contado, además, con una doble participación de los ciudadanos. Una, antes de redactarse la Carta, mediante una consulta pública previa sobre los aspectos que debería cubrir, y otra, una vez redactado el borrador inicial, se sometió a un trámite de audiencia pública donde recibimos más de 200 alegaciones. El grupo de expertos elevamos al Gobierno el texto en mayo de este año y tras los cambios introducidos por los ministerios, el Gobierno adoptó oficialmente el texto en julio de 2021. ¿Cuál es el contenido? La Carta se estructura en 6 títulos.
El título primero, Derechos de libertad, incluye, en primer lugar, el derecho a la identidad en el entorno digital. La Constitución del 78 no reconoce un derecho a la identidad. Sí lo hizo la Constitución portuguesa del 76. Señala la Carta que está determinada por el nombre y los demás elementos que la configuran de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Reconoce la gestión de sus atributos y acreditaciones. Por eso, la Carta señala que la identidad no podrá ser controlada, manipulada o suplantada por terceros contra la voluntad de la persona. Opino que se trata de un derecho complejo de definir y de diferenciar. Por eso, Rodotà dijo que el problema de la identidad es un pozo profundísimo. En primer lugar, existe una identidad biológica, que podemos denominar identidad esencial o forense. En segundo lugar, tenemos la identidad legal, que se plasma en documentos físicos como el documento nacional de identidad o el pasaporte. En tercer lugar, la identidad social, adjudicada por otros miembros de la sociedad. Como todos ustedes saben, la reputación de las personas tiene mayor importancia que el resto de las identidades. Para algunas personas es su modo de vida, como el caso de los influencers comerciales en las redes. En cuarto lugar, tenemos una identidad muy reciente, la identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Aglutina todos los hechos y acontecimientos que cada persona ha realizado en su interacción con el mundo digital. Muchas veces no la construimos nosotros, sino terceros. ¿Quiénes? Por ejemplo, los navegadores, las aplicaciones, los smartphones, las tabletas o los algoritmos. Para recuperar el control se ha propuesto la llamada identidad digital soberana. La Unión Europea promueve la misma con un Fashion Programa de una infraestructura europea de servicios blockchain, conocido como ESBI por sus siglas en inglés. Como he desarrollado en mi manual de Derecho Digital, el concepto de cadena de bloques, blockchain, tiene serias limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? No necesariamente cumple con las propiedades que publicita, ya que no siempre es tan descentralizada como nos lo pintan, y plantea problemas de sostenibilidad medioambiental por la cantidad de energía eléctrica que necesita. Y el análisis completo de sus ventajas y riesgos nos llevaría a una sesión monográfica. También tenemos después el derecho a la protección de datos. La Carta remite al Reglamento Europeo y a nuestra ley orgánica. Por tanto, sin introducir ninguna novedad, porque es un derecho bien perfilado por el legislador y la jurisprudencia. Académicamente, algunos autores señalan que la configuración actual no basta para protegernos en el siglo XXI. Es el escenario que la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, llama capitalismo de la vigilancia. Por eso, un sector doctrinal trabaja en nuevos diseños. A mi juicio, una posible solución sería reconfigurar este derecho como un derecho basado en la confianza. ¿A qué me refiero? Supondría una nueva configuración basada en la confianza entre las partes intervinientes en el tratamiento de datos. Tendría que proteger y reparar las relaciones de confianza que son necesarias para ese tratamiento. Les voy a dar un ejemplo. Cuando compartimos una confidencia con un amigo, confiamos en su sigilo sin necesidad de pacto expreso. Cuando compartimos información en el mundo digital, deberíamos tener la misma seguridad de que se utilizará únicamente para ese fin. Los datos serían un mero accesorio y no una mercancía como lo son ahora. Esta nueva configuración protegería, en mi opinión, mejor la privacidad en el mundo digital moderno. Después la Carta
contiene el derecho al pseudonimato. Permite el acceso a los entornos digitales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno. Por ejemplo, poder jugar en un juego de rol sin usar mi nombre y apellidos. Quiero destacar que no es un anonimato absoluto que permita una impunidad de las actividades ilícitas. Por eso, la Carta añade que asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Seguidamente, la Carta contiene el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada. ¿Qué supone este derecho? Que la localización y los sistemas de análisis de la personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos o de grupos solo podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías en ella dispuestas. La regulación vigente es insatisfactoria. En mi opinión, es un tema que debe resolverse a nivel de la Unión Europea. El artículo 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se ocupa de las decisiones individuales automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles. Sin embargo, pienso que posee lagunas e insuficiencias para hacer frente a las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial. Por eso, el próximo paso viene con la aprobación del próximo Reglamento Europeo que regulará la inteligencia artificial en la Unión. Tenemos después el derecho a la ciberseguridad. ¿En qué consiste? Reconoce nuestro derecho a que los sistemas digitales de información que utilicemos para nuestras actividades o que traten nuestros datos posean las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de la información tratada y de la disponibilidad de los servicios prestados. Es un primer paso en la materia. Opino que tenemos que seguir avanzando en disponer de una policía que también garantice nuestra ciberseguridad. Poco a poco, los ciberdelitos van superando a los delitos físicos. A mi juicio, como dije en un artículo académico en 2003, llegará un momento en que prácticamente todos los delitos serán ciberdelitos. Seguidamente se establece el derecho a la herencia digital. Reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que fuere en el entorno digital titular el fallecido. Corresponde al legislador determinar los bienes y derechos de carácter digital de naturaleza patrimonial transmisibles por herencia y los bienes de la personalidad que pueden ser objeto de defensa, preservación, memoria, así como las personas llamadas, en su caso, a tal función en defecto de señalamiento por el fallecido. En realidad, como he expuesto en mi libro Formación y evolución de los derechos digitales, no hay una herencia analógica contrapuesta a una herencia digital. Porque, como ustedes recordarán, el artículo 659 del Código Civil incluye todos los bienes. Considero que se trata más bien del acceso y gestión post-mortem de ciertos servicios de la sociedad a la información. Además, en muchos de los activos digitales solo tenemos un derecho de acceso o una licencia de uso. Por eso, pienso que el estudio de las condiciones de uso del servicio es fundamental, como también la adecuada planificación testamentaria del destino póstumo del patrimonio digital. El título segundo de la Carta se titula Derechos de Igualdad y comprende, en primer lugar, el derecho a la igualdad y no discriminación en el entorno digital. Como novedad, se promoverá la igualdad efectiva
de hombres y mujeres en entornos digitales. Se fomentará que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género, adoptando medidas específicas para garantizar la ausencia de sesgos de género en los datos y en los algoritmos usados. Por último, en los procesos de transformación digital se velará por la accesibilidad de toda clase. Después se ocupa la Carta de reconocer el derecho de acceso a Internet. La Carta remite al Servicio Universal de Comunicaciones Electrónicas, que se regula en el derecho de las telecomunicaciones. En diversos trabajos he defendido que debe tratarse de un nuevo derecho fundamental establecido en la Constitución. Pienso que el Servicio Universal de Comunicaciones Electrónicas es insuficiente para el acceso a los servicios y contenidos digitales ahora disponibles. ¿Por qué? Hay diversas razones y por razones de tiempo solo voy a señalar una. Por ley, la velocidad actualmente garantizada es de 1 mega, mientras que ver series en Netflix requiere, por ejemplo, 10 o 15 megas. Tenemos en la Carta a continuación la protección de las personas menores de edad en el entorno digital. Busca que los menores hagan un uso equilibrado y responsable de los entornos digitales para garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y derechos fundamentales. Estoy convencido que la educación en competencias digitales resulta fundamental. Por eso, la Carta insiste en que los centros educativos, las administraciones y cualquier persona física o jurídica que desarrollen actividades en las que participen personas menores de edad están obligadas por la legislación aplicable a la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y el derecho a la protección de datos personales. También reconoce la Carta la tendencia comparada a maximizar la capacidad de obrar del menor y, al ser un colectivo especialmente vulnerable a las amenazas tecnológicas, la Carta concluye ordenando que se impulsará el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos y peligrosos. A renglón seguido, la Carta establece la accesibilidad universal en el entorno digital. Protege a las personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista del diseño tecnológico como de sus contenidos. También asegura que las condiciones legales del servicio sean accesibles y comprensibles y que los entornos digitales, especialmente los públicos, permitan la participación de las personas con discapacidad. En España ya contamos con el Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Como dice la Carta, el paso siguiente es extenderlo a cualquier entorno digital. Después, incluye la Carta brechas de acceso al entorno digital. La Carta promueve políticas públicas específicas para abordar las brechas de acceso, especialmente cuando afectan a mayores o colectivos en riesgo de exclusión. ¿Cómo se logrará? Con políticas que atenderán a posibles sesgos discriminatorios basados en diferencias existentes por franjas de edad, nivel de autonomía, grado de capacitación digital o cualquier otra circunstancia personal o familiar. El título tercero de la Carta se titula Derechos de participación y conformación del espacio público. En primer lugar, incluye el derecho a la neutralidad de Internet. Es uno de los grandes principios de funcionamiento técnico de Internet y también un principio general del propio derecho de Internet. Significa
que los proveedores de acceso a Internet no pueden discriminar los datos que circulan por sus redes para privilegiar ciertos usos o servicios. Es decir, les impide hacer que Netflix se vea peor que la propia televisión del operador. Plantea muchos problemas que desbordan el objeto de mi intervención. Quiero subrayar que la neutralidad de Internet está en su origen y ha permitido la innovación que hoy conocemos, desde las redes sociales al coche autónomo. Estoy completamente convencido que si la neutralidad se pierde, el futuro de Internet y de la innovación tecnológica quedará profundamente afectado. Libertad de expresión y libertad de información. Y derecho a recibir libremente información veraz. Considero que el caballo de batalla aquí es el nivel de responsabilidad que asumen las plataformas por las expresiones y comunicaciones de los usuarios. El punto álgido lo tenemos con las noticias falsas, las fake news. También con la protección de la propiedad intelectual en Internet. Para solventar algunas de estas cuestiones, la Unión Europea está tramitando un cambio normativo con un proyecto de reglamento europeo que se titula Ley de Servicios Digitales. Seguidamente, la Carta incluye el derecho a la participación ciudadana por medios digitales. La Carta potencia esta participación a través de un derecho de acceso efectivo a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la propuesta de iniciativas y la implicación de las personas en las actuaciones de las administraciones públicas. Como complemento, los entornos digitales para la participación garantizarán un elevado estándar de seguridad. A continuación, la Carta incluye el derecho a la educación digital. Como ustedes saben, la educación digital es una de las herramientas fundamentales para hacer frente a los riesgos del mundo digital. Por eso, la Carta impone al sistema educativo en todos los niveles una obligación de resultado en la materia. También se necesita un profesorado debidamente formado y que en los planes de estudio incluya entre sus fines, por ejemplo, el aprendizaje de los derechos digitales y de un uso ético de las herramientas digitales, fortalecer un desarrollo del pensamiento crítico que ayude a distinguir hechos objetivos de opiniones sin evidencias, fomentar la capacidad de participación en la generación de información y atender a la diversidad de talentos, de procesos y ritmos de aprendizaje. Tenemos a continuación en la Carta los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas. En el siglo XXI, la administración pública debe ser íntegramente digital y accesible. Incluso, a medio plazo, entraremos en lo que he bautizado como Estado algorítmico de derecho. ¿A qué me refiero cuando hablo de Estado algorítmico de derecho? A un Estado que incorpora herramientas tecnológicas en el ejercicio de sus funciones para automatizar total o parcialmente procesos y decisiones. Va más allá de la administración digital. En mi opinión, se funda sobre los siguientes elementos tecnológicos nucleares: Internet, Cloud Computing, plataformas digitales para proveer servicios públicos, Big Data, automatización de procesos con inteligencia artificial, sistemas de publicidad basados en tecnologías de blockchain y la conectividad de las redes 5G. Con ello, quiero evitar que se reduzcan las garantías asociadas al empleo de medios tecnológicos, como algunos quieren proponer. Por eso, la Carta insiste también en la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad. También por el software de código abierto, anticipándose a la iniciativa que acaba de presentar la Unión Europea el 8 de diciembre de este año. La Carta incluye, aunque de forma algo confusa, el derecho a no relacionarse
por medios digitales. Y que la toma de decisiones sea motivada y transparente. El título cuarto de la Carta, titulado Derechos en el entorno laboral y empresarial, engloba derechos en el ámbito laboral, fomenta, en la línea de lo que establece la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y la nueva Ley 10/2021 de 9 de junio de trabajo a distancia, el teletrabajo y la desconexión digital. También se ocupa del uso de algoritmos para el acceso o mantenimiento de las condiciones de trabajo. En esta materia, afortunadamente, ya contamos con muchos estudios doctrinales y con jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La empresa en el entorno digital. Quiere asegurar la libertad de empresa y la libre competencia. Señala la Carta que el desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberán respetar los derechos digitales de las personas. También ordena al legislador tener en cuenta los efectos sobre la competitividad de las regulaciones en nuestras empresas. También promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el emprendimiento digital y el fomento de las capacidades de la sociedad para la generación de ciencia y tecnología nacionales. En esta dirección, el Gobierno la semana pasada remitió a las Cortes el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocido como Ley Startups. Quiero destacar que prevé un régimen fiscal muy favorable, tanto para las empresas y sus inversores como para sus trabajadores. El título quinto, Derechos digitales en entornos específicos de la Carta, incluye el derecho de acceso a datos con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica, fines estadísticos y fines de innovación y desarrollo. También el derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible, así como el derecho a la protección de la salud en el entorno digital, la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital, derechos ante la inteligencia artificial y derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías. Por razones de tiempo es imposible comentar ahora sus aspectos más relevantes. Quiero destacar que nos hemos ocupado de los aspectos más novedosos como son la inteligencia artificial o los neuroderechos. Finalmente, el título sexto de la Carta está titulado Garantías y eficacia. En cuanto a las garantías, la Carta subraya que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial y administrativa de sus derechos en los entornos digitales de acuerdo con la legislación vigente. Promueve mecanismos de autorregulación regulada, control propio y procedimientos para la resolución alternativa de conflictos, con incentivos adecuados para su utilización. Y requiere al Gobierno y al legislador para que evalúen las leyes vigentes, para examinar su adecuación al entorno digital y la propuesta, en su caso, de reformas oportunas para garantizar los derechos digitales. Por último, la Carta concluye con una obligación que introdujo el Gobierno en el texto que elevamos el grupo de expertos. Es la de adaptar las disposiciones oportunas para garantizar la efectividad de la Carta. En sexto lugar, y con esto ya voy concluyendo, me gustaría señalar para qué sirve la Carta. En mi opinión, tiene 5 finalidades. En primer lugar, es un documento de reflexión sobre los derechos vigentes y nuevos derechos a reconocer, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial o neurociencias. En segundo lugar, es un documento prelegislativo para una reforma, para una actualización del título 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. En tercer lugar, permite impulsar políticas públicas digitales. En cuarto lugar, es un instrumento interpretativo útil de algunos conceptos difusos en la legislación vigente y, por último, sirve para fomentar por el sector privado de códigos de conducta inspirados en los principios del texto. Ya tenemos 2
realizaciones que dimanan de la Carta. En primer lugar, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia reconoce un catálogo de derechos y deberes en el ámbito de la Administración de Justicia. Este catálogo, confiesa la exposición de motivos, ha tenido como guía la Carta. Y en segundo lugar, la Comisión Europea está trabajando en una Declaración Europea de Principios Digitales. Es una versión para la Unión Europea de nuestra Carta. El impacto de nuestra Carta ha sido reconocido por la propia Comisión Europea y se refleja en su borrador. Voy concluyendo ya. La próxima etapa es potenciar las garantías de los derechos. En el fondo, si las tablas de derechos no van acompañadas de fuertes garantías jurídicas, son una colección de frases bellas que a nada obligan. Concluyo aplicando con una adaptación lo que decía Ortega en el prólogo a la edición francesa de La rebelión de las masas. La obra de caridad más propia de nuestros tiempos es no dictar conferencias superfluas. Estoy completamente convencido de la importancia que tienen hoy y en el futuro los derechos digitales y la necesidad de introducir reformas para potenciar y garantizar los mismos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta conferencia tan ilustrativa, desde luego en absoluto superflua, y que nos abre la inteligencia a hechos que estamos viviendo y que requieren soluciones para el bien de la sociedad en su conjunto. A continuación se va a servir un vino español en honor del conferenciante. Muchísimas gracias.